Buenas noches a todos. En este podcast se va a analizar todo sobre lo que es los mecanismos de transferencia de calor. Sean bienvenidos todos ustedes. Estoy con el editor principal, Desni, el investigador, su servidor, Donovan Osorno, el locutor principal, Jorge Bernal, y el guionista, Miguel Ángel Romero. Sin nada más que decir, comencemos con una pregunta principal para Miguel. Bueno, así como cualquier investigación importante se empezó desde sus inicios, ya sea en la historia o un tiempo atrás, ¿nos podrías hablar un poco acerca de la historia del calor? Claro, mira, hace mucho tiempo se tenía la teoría del calórico. Esto es de que antes de que la ciencia se comprendiera el calor como una forma de energía, pues se tenía una idea muy distinta. Durante los siglos XVII y XVIII, los científicos creían que el calor era una sustancia invisible y sin peso, llamada calórico, que se movía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Esto parecía algo lógico, pero explicaba cómo fluye una llama hacia una olla o por un metal. Se dilata al calentarse. Oh, vaya, entonces, por lo que tengo entendido, ¿por qué no se aceptó tiempo después esta teoría? Mira, lo que pasa es que dos investigadores del siglo XIX, llamado Benjamin Thompson y si no me equivoco el otro era James Joule, realizaron algunos experimentos que contradijeron lo antes mencionado. Thomson observó que al perforar cañones, el calor generado por la fricción parecía infinito, como si el calórico fuera una sustancia, pues tenía que agotarse, ¿no? Entonces, pero esto no ocurre así, mientras que Joule demostró que el calor podía producirse a partir del trabajo mecánico, probando que el calor no era una sustancia, sino una forma de energía en movimiento. Vaya, parece ser que la teoría del calórico fue abandonada muy pronto. Pero bueno, gracias a ello creo que surgió una visión más moderna sobre lo que es el calor. Lo que hoy en día tenemos a la termodinámica, yo diría. Exactamente. Bueno, para nuestros oyentes, ¿nos podrían mencionar para ustedes qué es el calor? Para mí, pues sabemos que el calor como tal no es una sustancia, como lo mencionó los investigadores en tiempos aquellos, sino que una forma de energía. En términos más simples, el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Es decir, que el calor no es algo que un cuerpo tenga, sino que fluye a través de él. Justamente existe una muy fuerte confusión respecto a esto, ¿no? Vaya, me alegro que lo hayas mencionado, ya que sí existe, pero la diferencia aquí es que la temperatura no mide energía, sino que indica qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo. Más precisamente el promedio de energía cinética de las partículas que lo forman. Pongámoslo así, si tenemos una taza de café caliente y una cuchara fría, ahora sí que el calor fluye dentro del café hacia la cuchara y pues no al revés, hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. Y pues como un dato extra, el calor se mide en joules porque es energía, mientras que la temperatura se mide en Celsius, Fahrenheit, porque representa un nivel térmico nada más. Pero bueno, ya que me lo preguntas, ¿has notado que cada vez que se habla de temperatura, ya sea en un ejercicio o inclusive cuando te miden la temperatura cuando estás enfermo, existe algo llamado gradiente? Qué bueno que lo preguntas. Para que el calor se mueva debe existir una diferencia de temperatura. Esto es lo que permite que lo que llamamos gradiente de temperatura y funciona como una fuerza impulsora natural. Pongámoslo así, el calor es una fuerza invisible de empuje invisible. Cuanto mayor sea el gradiente de temperatura, más rápido será el flujo de calor. Retomando el ejemplo de la cuchara metálica, lo vamos a poner en una taza de café muy caliente. El extremo dentro del líquido se calienta enseguida y transmite el calor hacia el otro extremo. No sé si luego te has quemado con la taza al agarrarla cuando está muy caliente. Okay. Eso es el otro ejemplo que podríamos mencionar. Me parece increíble, vaya, parece ser que el calor está en nuestro entorno y ni siquiera lo vemos a simple vista. ¿Nos podrían mencionar un ejemplo un poco más cotidiano sobre esta diferencia que existe? Mike, ¿me podrías decir tú alguno? Claro, mira, si quieres, te puedo dar dos, yo diría que son como los que tengo más vistos y retomando a lo de la taza del café, podremos hacer una comparación con, no sé, con una olla de sopa tal vez. Una olla de sopa que esté tibia, pues aunque la sopa tenga una temperatura más baja que el café, contiene mucho más calor y esto es debido a su masa.
Esto nos muestra que el calor depende tanto de la temperatura como de la cantidad de materia que tenemos. Y el otro ejemplo podría ser como todos hemos ido a la playa y podemos verlo al momento de caminar descalzos sobre la arena y sobre el agua de la playa. Sabemos que pues con la arena se nos queman los pies, mientras que con el agua se siente más fresco, y eso que ambos están bajo el mismo sol. Entonces estos ejemplos dejan en claro que la temperatura mide qué tan caliente está algo, pero el calor mide cuánta energía térmica se transfiere o se almacena. Vaya, como pudimos analizar, el calor es una magnitud muy importante, ya que influye en nuestra carrera en todo momento. ¿Podría mencionar algunas de las importancias de su control y manipulación? Bueno, el control está presente en casi todo lo que hacemos, ¿no? Aunque muchas veces no lo notamos, y aprender a controlarlo y sobre todo a manipularlo ha sido uno de los mayores logros del ser humano, porque nos permite transformar la energía en formas útiles y seguras para vivir. Un ejemplo de ello es en la cocina. Cuando usamos un sartén con una temperatura mucho más elevada, se puede quemar los alimentos, mientras que una temperatura demasiado baja impide que se cocinen bien. Y en la calefacción y en la refrigeración es básicamente lo mismo. Pero bueno, tú, Miguel, ya que me lo mencionas, en la industria, ¿cómo se relaciona este calor? Porque básicamente para allá vamos. Bueno, en la industria el control y el calor es bastante fundamental. Casi todos los procesos productivos, desde la generación de energía hasta la fabricación de alimentos o metales, dependen de la transferencia y aprovechamiento de la eficiencia del calor. Un ejemplo muy claro es los intercambiadores de calor. No sé si estés familiarizado con esos. Ok, sí, vaya, son los que hemos visto en balance, ¿no? Así es, esos dispositivos que permiten transferir energía térmica entre dos fluidos sin que se mezclen se usan para plantas químicas, refinerías y sistemas climatizados, y su diseño busca siempre maximizar la transferencia y minimizar la pérdida de energía, justamente. Entonces lo que busca la industria es aprovechar el máximo calor que se tiene para evitar pérdidas, ¿no? Y generar más ganancias. Justamente, pero debemos recalcar algo: el calor no solo fluye en la comodidad de los procesos industriales, sino también tiene un papel clave en la eficiencia de energía, en la eficiencia enérgica y la sostenibilidad del planeta. Ok, me parece muy interesante. Bueno, pero creo que llegó el momento más importante para finalizar el podcast. Se supone que pues deben de existir leyes que describen la transferencia de calor, ¿no? De las cuales muchas veces las vimos en clase. Compañero Jorge, tú que estudiaste un poco más a fondo sobre el tema, ¿nos podrías explicar acerca de estas leyes, por favor? Claro, empezaremos con la conducción. Ocurre en los sólidos cuando el calor pasa de una zona caliente a otra fría sin movimiento visible. Se rige por la ley de Fourier, que dice que el flujo de calor es dependientemente del gradiente de temperatura y de la conductividad del material. Por eso, en una cuchara metálica se calienta en una taza de café. Por otro lado, la convección sucede en fluidos como líquidos o gases y combina la transferencia de energía con el movimiento del fluido. La ley de Newton del enfriamiento indica que la velocidad del intercambio de calor depende de la diferencia de temperatura entre superficies y el fluido. Puede ser natural, así como el aire que sube, o forzada, como un ventilador que enfría en una computadora. Y por último, la radiación no necesita contacto ni medio material. Según la ley de Boltzmann, todo cuerpo que emite una energía en forma de radiación, y cuanto más caliente está, más calor emite. Así sentimos el calor del sol, por ejemplo, o de una resistencia eléctrica. Pues en la vida real, estos tres mecanismos suelen actuar juntos, como en un horno o en un motor de automóvil. Bueno, como pudimos observar, el calor está presente en todo lo que hacemos, ¿no creen? Sin que podamos verlo. Y sobre todo lo vamos a llevar más adelante en la industria, ya que hemos venido trabajando con calores, con equipos que se llevan a cabo este tipo de procesos, ¿no creen? Justamente, y es importante analizarla desde el punto de vista de la industria, en forma de los evaporadores, los intercambiadores de calor y bastantes destiladores que utilizan estos principios para maximizar y sobre todo para generar una eficacia en el uso de la temperatura. Aprovechar más el calor, ¿no? Ajá. E inclusive siento que este episodio nos ayudó también a saber un poco y quitar el estigma en la sociedad de lo que es el calor y la temperatura, porque están de acuerdo que mucha gente lo toma como lo mismo, pero no es lo mismo.
Así como no olvidar las leyes fundamentales que describimos anteriormente, como la ley de Fourier, la ley de Boltzmann y la ley de Newton. Bueno, con lo mencionado anteriormente, aprovechamos para agradecerles por su tiempo y que pasen bonita noche.